Una de las preguntas que más se repite cuando se habla del Cecot es qué va a pasar cuando Nayib Bukele deje el poder. Porque seamos claros, el Cecot no es solo una cárcel, es una política de seguridad completamente ligada a su liderazgo. Y cuando una estrategia depende tanto de una sola figura, el futuro siempre genera dudas. Muchos se preguntan si el Cecot seguirá funcionando igual, si será abandonado, modificado o incluso desmantelado. Y esta preocupación no es exagerada. En muchos países de Latinoamérica, cuando cambia el gobierno, también cambian las políticas, incluso si estaban dando resultados. Lo que hizo uno, el siguiente lo quiere borrar. El Cecot nació en un contexto muy específico, un gobierno con alto apoyo popular, una crisis de seguridad extrema y una decisión firme de actuar sin medias tintas. Bukele tuvo el respaldo social y político para hacerlo, pero no es seguro que quien venga después tenga esa misma fuerza o esté dispuesto a mantener una medida tan dura. Aquí aparece el primer escenario posible, que el Cecot continúe tal como está. Para que eso ocurra, el próximo gobierno tendría que reconocer que, más allá de ideologías, la estrategia funcionó. Tendría que priorizar la seguridad sobre el costo político y aceptar las críticas internacionales sin retroceder. Pero ese escenario no es tan simple. Mantener el Cecot implica sostener el presupuesto, la vigilancia extrema y la política de cero concesiones. Y eso requiere convicción. No basta con heredar la cárcel, hay que defenderla todos los días. También existe otro escenario más realista, que el Cecot siga existiendo, pero con cambios. Menos rigidez, más revisión de casos, más enfoque en imagen internacional. No desaparecería, pero tampoco sería el mismo. Y ahí surge la duda de si esos cambios afectarían los resultados que se lograron. El futuro del Cecot no depende solo de una estructura física, sino de una decisión política constante. Y cuando el liderazgo cambia, esa decisión queda en el aire. Otro escenario posible es que, con un nuevo gobierno, el Cecot empiece a perder prioridad. No porque se cierre de inmediato, sino porque poco a poco se le quite fuerza. Menos recursos, menos respaldo político, más concesiones internas. Y cuando eso pasa, una cárcel de este tipo deja de ser efectiva. La historia en la región muestra que muchas políticas duras se debilitan con el tiempo. Nuevos líderes buscan diferenciarse del anterior, marcar distancia y ganar aprobación internacional. Y el Cecot, al ser tan polémico, sería uno de los primeros objetivos para suavizar. Aquí aparece un riesgo importante. Si el control se relaja demasiado, las organizaciones criminales pueden adaptarse. No necesitan salir todos de golpe. Basta con recuperar comunicación, influencias internas o pequeños beneficios para empezar a reorganizarse. Y eso, aunque no se note de inmediato, puede abrir la puerta a un retroceso en seguridad. También hay presión externa. Organismos internacionales, gobiernos extranjeros y ONGs seguirán exigiendo cambios. Un nuevo presidente, sin el capital político de Bukele, podría ceder más fácilmente a esas presiones para evitar sanciones o aislamientos. Y eso influye directamente en el futuro del Cecot. Pero hay un factor que juega a favor de su continuidad: la población. Si la mayoría sigue viviendo más segura, será muy difícil justificar un desmantelamiento total. Ningún gobierno quiere cargar con la culpa de que la violencia regrese. El recuerdo del pasado pesa, y mucho. Por eso, el Cecot podría convertirse en una especie de punto sin retorno. Tal vez cambie de forma, de reglas o de enfoque, pero desaparecerlo por completo sería un riesgo político enorme. Especialmente si la gente siente que su tranquilidad depende de que esa estructura siga existiendo. El futuro, entonces, no es blanco o negro. No es simplemente cerrar o mantener. Es una tensión constante entre seguridad, política, presión internacional y memoria colectiva. También existe un escenario que muchos no consideran: que el Cecot termine institucionalizándose, es decir, que deje de ser la cárcel de Bukele y pase a ser parte permanente del sistema de seguridad del país. Para que eso ocurra, tendría que transformarse de una medida de emergencia a una política de Estado. Eso implicaría crear leyes más sólidas, mecanismos de control más claros y procesos que no dependan del carisma o la voluntad de una sola persona. Si eso se logra, el Cecot podría sobrevivir a cualquier cambio de gobierno, incluso a presidentes que no estén totalmente de acuerdo con su origen. Sin embargo, ese proceso no es sencillo, requiere tiempo, consenso político y, sobre todo, aceptar públicamente que la estrategia funcionó. Y en política, admitir que el rival tuvo razón es algo que casi nadie quiere hacer.
Por eso, aunque sea lógico mantener lo que da resultados, no siempre ocurre así. Otro punto importante es qué pasará con las nuevas generaciones. Quienes hoy crecen en un país más seguro no vivieron el terror de antes. Para ellos, el Cecot puede parecer exagerado o innecesario, y con el tiempo, esa percepción puede influir en el voto y en las decisiones futuras. La memoria es frágil. Cuando la violencia baja durante muchos años, la gente olvida lo rápido que todo puede volver a empeorar. Y eso es peligroso, porque las políticas de seguridad suelen relajarse justo cuando ya no parecen urgentes. Por eso, el futuro del Cecot no depende solo de quien gobierne, sino de cuánto recuerde la sociedad lo que ocurrió antes. Si el recuerdo del caos sigue vivo, habrá resistencia a desmontarlo. Si se diluye, el riesgo de retroceso aumenta. El Cecot es, en ese sentido, una prueba a largo plazo, no solo de una estrategia, sino de la capacidad de un país para aprender de su pasado y no repetirlo. Otro escenario posible es que el Cecot sea transformado, no eliminado. En lugar de cerrarlo por completo, un futuro gobierno podría cambiar su función, su régimen interno o incluso su nombre, con el objetivo de tomar distancia simbólica del proyecto original sin desmantelarlo del todo. Esto ocurre con frecuencia en política. Se conservan las estructuras, pero se modifica el discurso. Así, el Cecot podría pasar de ser un símbolo de mano dura a convertirse oficialmente en un centro de reclusión de alta seguridad, con mayor énfasis en procesos legales, revisiones de casos y supervisión internacional. Este tipo de transformación buscaría reducir la presión externa y las críticas de organismos de derechos humanos, sin asumir el costo político de liberar masivamente a personas que la población percibe como peligrosas. Sería una solución intermedia, ni continuidad total, ni ruptura completa. Pero ese equilibrio es frágil. Si se suavizan demasiado las condiciones, el centro podría perder su función disuasiva. Y si no se cambia nada de fondo, las críticas seguirán exactamente igual. Cualquier ajuste tendría que ser cuidadosamente calculado. Además, existe el riesgo de que el Cecot se use como herramienta política en el futuro. Un gobierno podría endurecerlo para mostrar fuerza o flexibilizarlo para ganar legitimidad internacional, dependiendo del contexto. Eso lo convertiría en un instrumento de poder, más que en una política de seguridad coherente. En ese sentido, el verdadero debate no es si el Cecot debe existir o no, sino bajo qué reglas, con qué controles y con qué límites. Porque una cárcel de ese tipo, sin contrapesos claros, siempre corre el riesgo de desviarse de su propósito original. Al final, el Cecot podría sobrevivir a Bukele, pero no de la misma forma en que nació. Su destino probablemente será cambiar, para bien o para mal, dependiendo de quien tenga el poder y de qué tan vigilante sea la sociedad. También hay que considerar un factor clave: la población. El futuro del Cecot no dependerá únicamente del próximo presidente, sino de lo que la mayoría de salvadoreños esté dispuesta a aceptar. Mientras la gente asocie ese centro con seguridad, paz en las calles y reducción del miedo, será muy difícil para cualquier gobierno eliminarlo sin pagar un costo social enorme. La presión popular puede ser incluso más fuerte que la presión internacional. Un gobernante puede ignorar críticas externas, pero no puede ignorar por completo a su propio pueblo, sobre todo si éste recuerda cómo era vivir con extorsiones, homicidios diarios y control de pandillas. Esa memoria colectiva juega un papel fundamental. Sin embargo, con el paso del tiempo, las nuevas generaciones podrían no haber vivido ese terror directamente. Para ellas, el Cecot podría verse solo como una cárcel extrema, sin el contexto que llevó a su creación. Ahí es donde el relato cambia, y con él, la percepción pública. Por eso, el mayor reto a largo plazo no será solo mantener el Cecot funcionando, sino justificar su existencia de forma constante, transparente y responsable. Si el Estado no demuestra que se respetan procesos mínimos, que hay revisiones de casos y que no se cometen abusos sistemáticos, el apoyo podría erosionarse. En el mejor de los escenarios, el Cecot podría convertirse en una pieza dentro de un sistema de seguridad más amplio, con prevención, justicia eficiente y reinserción donde sea posible. En el peor, podría quedar como un símbolo de una etapa pasada, usado como advertencia o como error histórico, según quien cuente la historia. Al final, el destino del Cecot cuando Bukele deje el poder no está escrito. Puede mantenerse, transformarse o desaparecer, pero lo que es seguro es que marcará por décadas el debate sobre seguridad, poder y hasta dónde puede llegar un Estado para proteger a su población. Ese debate no es solo de El Salvador. Es una pregunta que muchos países, tarde o temprano, tendrán que enfrentar. Si quisieras saber por qué no todas las cárceles son como el Cecot, te invito a ver el video que te está apareciendo en pantalla. Nos vemos allá.